tardes a todos. Bueno, voy a hacer la ponencia Inteligencia Artificial, caso de estudio de detección de retinopatía diabética mediante redes neuronales en ciudadanos de Bogotá, Colombia. Esta ponencia es parte de lo que hacemos en el grupo de investigación líder, el grupo que nosotros llevamos trabajando ya hace algunos años, desde el 2009, y digamos que tenemos varios frentes de trabajo, entre ellos tenemos ciudades inteligentes, tenemos también temas de Smart Agro y otros aspectos. También tengo que destacar que dentro del grupo tenemos aproximadamente 3 estudiantes de doctorado, ya se graduaron 2, que están trabajando temas relacionados de investigación, y tenemos aproximadamente unos 5 o 6 estudiantes de maestrías que también nos están apoyando con diferentes proyectos de investigación. Este artículo, pues como les venía diciendo, pues fue producido por el grupo donde Diego Alejandro Barragán realizó todo el tema que tiene que ver con redes neuronales y las simulaciones. El profesor Ricardo Alirio González, estudiante de doctorado que ya se graduó, hizo todo lo que tenía que ver con ciudades inteligentes y demás cosas. Y Roberto Ferro, pues que soy el líder del grupo y pues que apoyó todo este tipo de iniciativas. Bueno, aquí tenemos el contenido, entonces una breve introducción. El segundo punto, ciudades inteligentes y telemedicina, pues un tema que tiene que ver, es un solo caso, porque pues a nivel de ciudades inteligentes tenemos muchos casos que se pueden aplicar. Tenemos el cuarto punto, que son redes neuronales, que es una propuesta de clasificación mediante este tipo de redes como tal. Tenemos resultados y conclusiones. Bueno, como ustedes pueden apreciar, el tema de las ciudades inteligentes es un tema muy importante, muy interesante, porque al igual que los proyectos, por ejemplo, de robótica, los proyectos que tienen que ver con satélites, pues agrupan varios campos del conocimiento. ¿Qué queremos agrupar nosotros allí? Temas que tienen que ver con software, temas que tienen que ver con hardware, temas que tienen que ver, por ejemplo, con física y demás aspectos. ¿Por qué la física? Pues cuando estamos trabajando con dispositivos inteligentes y demás cosas como sensores y actuadores, pues tenemos que hacer algunas mediciones. Escogemos el caso de Ámsterdam porque es una ciudad pues que ya se considera una de las pocas ciudades inteligentes a nivel mundial y por lo tanto estos son los proyectos que se tienen en este momento. Aquí solamente destacamos estas noticias de lo que está haciendo Ámsterdam, porque pues aquí se integran muchas relaciones, no solamente el tema público, sino el tema de la investigación y el tema que tiene que ver pues con las aplicaciones de innovación y desarrollo. Entonces ellos tienen unas apps bastante interesantes que están desarrollando allí, pues para hacer de Ámsterdam una de las ciudades más inteligentes que se quieren o que se tienen en este momento. Les van subiendo la presentación para que las personas que están remotas la puedan ver. Uno de los casos interesantes que nosotros describimos aquí del tema de las ciudades inteligentes tiene que ver pues con las personas, ¿no? Sobre todo en temas relacionados con los adultos mayores y diferentes aspectos que se están haciendo. Entonces, por ejemplo, las redes neuronales se utilizan bastante pues para ser entrenadas y para poder encontrar, por ejemplo, temas relacionados con el diagnóstico del cáncer. Entonces, ustedes saben que pues existen muchas entradas que permiten pues que las personas sean diagnosticadas de manera adecuada pues para cuando tienen un cáncer y no esperar hasta que el cáncer esté totalmente avanzado y pues que ya no haya nada que hacer. Entonces, uno de los casos que se escogió aquí fue esto, el de la retinopatía, porque de acuerdo a una gráfica que vamos a ver más adelante, pues es uno de los casos que más afecta a las personas mayores. ¿Y qué ocurre? Que si nosotros desde nuestra juventud empezamos poco a poco a revisar qué es lo que nos puede ocurrir a futuro, inclusive existen pruebas diagnósticas que por medio de análisis genéticos podemos saber nosotros a qué tipo de enfermedades vamos a estar sometidos en nuestra vejez. Pues cuando estamos jóvenes, ¿cierto? Cuando somos jóvenes, pues no nos importa comer comida chatarra y esas cosas, tomar demasiada azúcar, refrescos y demás, pero esto nos va a pasar a nosotros una cuenta de cobro cuando estemos más adultos. Entonces, por eso analizamos esto. Por ejemplo, en Ámsterdam tenemos este proyecto que es el eLab, Health Lab, que es un proyecto que tiene que ver con el área metropolitana, donde a través de la telemedicina y con técnicas innovadoras, pues podemos hacer el cuidado de la salud de las personas. Pues todos sabemos que las personas mayores son las que mayor cuidado tienen, pues porque nosotros lo hemos experimentado, pues con nuestros padres, nuestros abuelos y demás, pues que requieren unos cuidados especiales. Y este tema de la retinopatía es muy importante porque puede causar ceguera a las personas. Entonces, aparte de que tenemos una persona mayor o nosotros mismos a futuro, pues tendremos dentro de nuestros hogares algunas personas que van a requerir ese tipo de cosas. ¿Qué más tenemos en Ámsterdam como ciudad inteligente? También tenemos un tema de datos abiertos que estamos trabajando en el grupo de investigación, que es cómo se pueden interrelacionar o cómo se pueden integrar toda esa información que se está produciendo, todos esos datos de todo tipo. Entonces tenemos temas de
de gobierno y gobernanza que van generando datos. Inclusive el profesor Rincón tiene un proyecto con la Secretaría Distrital de Movilidad donde se están generando cantidades de datos que deberían ser publicadas en portales de datos abiertos. Entonces, en el caso del cáncer, en el caso de diferentes enfermedades, pues las entes de salud aquí en Colombia deberían publicar esos datos para que nosotros, desde el punto de vista de la investigación, podamos acceder a esas bases de datos y empezar a hacer ciertos análisis. Por ejemplo, la población colombiana, hacia qué temas o hacia qué enfermedades están más propensos, ¿sí? Obesidad, diabetes, cáncer, todo ese tipo de enfermedades que se están produciendo actualmente. Inclusive en este momento, pues por todo el consumo masivo que tenemos nosotros por ejemplo, la parte de azúcar, que ustedes han escuchado, pues el impuesto que se quiere colocar, pero realmente pues es un problema que se tiene actualmente. Sobre todo los muchachos hoy en día prefieren ir a los centros comerciales a comer comida chatarra y a tomar gaseosa y no se están cuidando. O sea que esas personas dentro de 20, 30 años van a tener bastantes complicaciones. Entonces nosotros estamos revisando eso. Entonces los portales de datos abiertos todavía aquí en Colombia necesitan muchos desarrollos, necesitan muchas actualizaciones y por lo tanto necesitamos eso. Aquí tenemos otro tema que es de lo que encontramos en la investigación, que es el Amsterdam Open NL, que es en el municipio y se están haciendo unas actividades bastante interesantes para crear, de acuerdo a los perfiles en las redes sociales, diferentes aplicaciones y diferentes apps. Entonces, lo interesante es que se están creando a través de estos datos abiertos como tal de los municipios que tienen que ver allá en Ámsterdam, pues para poder tener temas de seguridad, de movilidad, ofertas de empleo, energía, turismo y cultura y democracia. Aquí en Colombia no tenemos ese tipo de cosas. Entonces, digamos que si tenemos datos abiertos más una aplicación como lo estamos haciendo nosotros, pues podemos revisar este tipo de cosas. Entonces, como ustedes pueden ver, se tienen bastantes desarrollos a nivel de aplicaciones y demás que se pueden utilizar. Bien. Entrando al tema de la inteligencia artificial, tenemos diferentes corrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, John McCarthy decía que la ciencia y la ingeniería de fabricar máquinas inteligentes es muy importante porque permite tomar decisiones, ¿no? Entre ellas podemos destacar, por ejemplo, lo que ocurre con el supercomputador que tenemos en Watson de IBM, que pues inclusive a futuro podría reemplazar hasta la opinión médica, ¿no? Entonces, aspectos que se desarrollan allí. Está todo el tema de computer science, que las máquinas manifiestan cierta forma de pensar. Entonces, hemos visto que de acuerdo a los entrenamientos que se hacen, inclusive hay juegos de video que se entrenan de tal manera que la misma máquina va aprendiendo. Entonces, caso muy simple es el de la culebrita que va siguiendo y muestran cómo esta culebrita va aprendiendo diferentes aspectos. Eugenio Charniak dijo que el estudio de la facultad de mente elemental, el uso de modelos computacionales son muy importantes, pues que permiten crear nuevas aplicaciones que permiten, por ejemplo, ser utilizadas en diferentes máquinas, automóviles inteligentes, casas inteligentes, porque tendrían que tener cierto grado como tal de esas facultades que pueden ser utilizadas en los modelos computacionales. Marvin Minsky nos dice que la inteligencia artificial es la construcción de programas informáticos que realizan tareas que por el momento son ejecutadas de manera eficiente, ¿cierto? Mucho más rápido que los seres humanos y que también demandan diferentes modelos elevados de tipo mental. O sea, quiere decir que por más de que yo construya una red neuronal, de acuerdo al número de neuronas que yo tenga, pues también voy a necesitar un procesamiento bastante grande pues para poder que esta red neuronal pueda funcionar. O sea, quiere decir que el nivel de cómputo de una máquina, un computador en este caso, pues también va a requerir grandes cantidades como tal. ¿Cuál es la idea? Pues tratar de buscar organizar todo lo que tiene que ver con esa memoria, ese raciocinio de esa máquina inteligente que está construida a través de las redes neuronales y puede generar diferentes tipos de inferencias. Ahora bien, entrando al tercer punto, que tiene que ver con esa retinopatía diabética, pues existen todo este tipo de cosas. Aquí en Latinoamérica se dice que hay más o menos 400 millones, 415 millones de personas que podrían estar sufriendo algún tipo de retinopatía diabética, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Podemos ver que los pacientes con diabetes, el 90% de sus pacientes tienen retinopatía diabética. ¿En qué consiste? Es en una degradación que está ocurriendo dentro del ojo, ¿cierto? Que tiene que ver con esos puntos o con el, como tal, que se van produciendo pues en la retina de diferentes aspectos. En la parte derecha tenemos un ojo sano, como ustedes pueden ver, se ve bien, mientras que en la parte derecha pues vemos esas manchas que están produciéndose y que eso genera como tal más adelante pues posibles hemorragias o aneurismas dentro del glóbulo ocular y lo que acarrea pues es la pérdida de la visión. Entonces, aparte de que ya somos limitados porque somos personas adultas mayores, pues vamos a sufrir de ceguera, en pocas palabras. Entonces, ¿qué ocurre?
¿Cómo se produce esta retinopatía? Pues tenemos diferentes vasos sanguíneos que se están dañando, ¿cierto? Y que a futuro pues también inciden con el nervio óptico, ¿cierto? Y diferentes aspectos que se tiene que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, existen los estudios que tienen que ver con el tamaño del ojo, el diámetro del ojo, tiene que ver con la formación de la imagen como tal dentro del ojo y cómo se puede ver ese aspecto. Ya te lo miramos. En la parte de acá, ¿cierto? Pues vemos diferentes pacientes que ya tienen esa retinopatía diabética, entonces es el famoso ojo blanco, que lo vemos aquí en esta parte, pues que muestra que efectivamente hay como una sombra, entonces muchas veces se confunde con el terigio, ¿no? Entonces piensa que la persona tiene terigio o alguna de estas cosas, pero no está sufriendo de esta retinopatía, ¿no? Entonces, generalmente el caso común es que está ocurriendo en un paciente. ¿Qué tratamientos se pueden tener allí? Pues se puede utilizar el láser, ¿cierto? Entonces, quemar esas zonas como tal, pues que están alejadas dentro de la retina para poder, digamos, quemar esos vasos sanguíneos y poderla tratar, ¿no? También se hacen inyecciones vítreas, pues para poder inyectar en el humor vítreo, pues diferentes fármacos para reducir ese edema muscular diabético, ¿sí? Y otros aspectos pues, que tiene que extraer ese gel vítreo, pues que está empañado de sangre, pues la ruptura de los vasos y se puede sustituir por otro suero salino. Entonces existen diferentes alternativas, pero obviamente el objetivo de nosotros es que no se llegue a ese punto, ¿no? O sea, tratar desde antes poder predecir este comportamiento. Entonces, como pueden ver, pues ahí están cómo se vería ese ojo sano y pues los diferentes ojos de acuerdo a lo que están sufriendo en ese momento los pacientes. Aquí tenemos obviamente pues un estudio pues que tiene que ver con esa prevalencia de esa retinopatía diabética pues de acuerdo a edades y sexos. Como ustedes pueden apreciar, entre los 15 y los 19 años pues casi no hay casos, lo mismo 20 y 24, pero a medida que pasamos de los 45 a los 49 años pues empieza a crecer. Y se acentúa sobre todo en pacientes que están entre los 65 y los 69 o inclusive entre los 70 y los 74 años. ¿Sí ven? Entonces quiere decir que son pacientes que posiblemente van a sufrir de ceguera. Entonces, de acuerdo a este estudio que se hizo, pues inclusive en color azul vemos que la mayor cantidad de pacientes que sufren de esto pues son las mujeres y el otro porcentaje son los hombres. O sea que las mujeres tienen una tendencia mucho mayor a sufrir de esa retinopatía. Bien. Entonces aquí está pues los diferentes cómo se entrenó la red neuronal. Entonces tenemos más o menos 19 entradas de nuestra red neuronal, donde nosotros empezamos a revisar pues la base de datos, pues extraemos los datos como tal. Luego empezamos a revisar las clasificaciones, que si sufren la enfermedad clase 1, si no sufren la enfermedad clase 2, y pues aquí nuevamente pues volvemos a traer pues el dibujo pues que nos muestra a nosotros cuando está la retina sana y cuando la retina pues tiene esa retinopatía diabética. Luego las entradas que hacemos, pues se extrae la base de datos, ¿sí? Se hace ese resultado de binario de evaluación de la calidad, pues teniendo en cuenta que 0 como mala calidad y 1 pues como calidad suficiente. La entrada número 2 indica el resultado binario de la preselección, donde 1 es una anomalía que tiene que ver con una retinopatía severa y 0 pues que es un paciente sano o que no tiene ese tipo de cosas. Entre la entrada 3 a la 8 pues tenemos diferentes tipos de detección de posibles microaneurismas dentro del ojo. Entonces, quiere decir que eso hace parte de las entradas de la red neuronal. Y entre la entrada 9 y 16, pues tenemos la información, pero de otros análisis diferentes que se hacen como tal en el ojo. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de análisis no se hace en Colombia. Aquí simplemente se observa el paciente y de pronto se detecta que tenga algún tipo de aneurisma o algún tipo de aspecto, ¿no? Entonces, como vemos aquí en la primera gráfica, pues lo que se hace básicamente es ver si el paciente tiene su ojo bien o si en este caso, como ustedes pueden ver, ya se ven unas venas dilatadas que querrían decir que el paciente ya tiene algún tipo de retinopatía. ¿Sí? Entonces, eso hace parte de las entradas que estamos explicando acá. Bueno, por ejemplo, la entrada 18 pues tiene que está relacionada pues con el índice o con el diámetro del disco óptico. Y, por ejemplo, la entrada 17 pues tiene que ver con la distancia euclidiana del centro de la mácula. Aquí arriba colocamos que es la mácula que está allí, ¿sí lo ven? Y digamos que esa es la distancia euclidiana que se puede medir para saber qué tan lejos está la mácula con respecto al ojo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos ver cómo se producen las imágenes dentro del ojo. Por ejemplo, aquí estamos viendo una manzana
y cómo podría ser interpretada dentro del ojo, igual que una cámara fotográfica, y cómo esa información pues se va al nervio óptico, ¿no? Entonces, esa es parte de las entradas como tal. Y en la entrada 19, pues es el resultado binario de la clasificación basada en AM-FM, o sea que digamos que se pueden tomar diferentes fotos, como vemos aquí en gris, y de acuerdo a esa clasificación basada, podemos nosotros saber si la imagen contiene pues una clasificación. En este caso, pues vemos diferentes retinas, donde obviamente estamos revisando cuáles de ellas pues ya tienen los diferentes, obviamente, problemas ópticos, ¿no? Y por último, pues mostramos el resultado final del análisis de las entradas, y si el resultado pues es bueno, pues significa que el paciente no tiene signos de retinopatía con todas esas entradas, y si el resultado es 0, significa pues que hay un tipo de signo de diabetes como tal, de retinopatía por la diabetes. ¿Qué es lo que se hace? Pues nosotros tomamos una red neuronal pues con las 17 entradas, tenemos las diferentes capas ocultas y tenemos una salida. Entonces, ¿qué es lo que se hace en MATLAB? Pues básicamente en MATLAB lo que hacemos nosotros es hacer los siguientes pasos. Entonces, acceder a los datos, crear la red neuronal, configurar las entradas y salidas de acuerdo al problema que estamos nosotros tratando de resolver, ajustar los parámetros de la red, entonces que son los tipos de ponderaciones de las redes, de las neuronas ocultas y demás cosas, y optimizar este rendimiento. Y por último, pues lo que se hace es entrenar la red con los diferentes modelos que se tienen. Y el sexto punto es validar los resultados de esa red para saber si efectivamente con el número de neuronas que estamos utilizando es conveniente o no. O sea, el objetivo de acá es tratar de también investigar y ver si utilizando muchas redes neuronales, ¿cierto? Muchas neuronas, por decirlo así, pues la red es óptima o no es óptima. Y por último, pues ya es integrar la red en un sistema de producción, que en este caso pues sería la aplicación de telemedicina, y que telemedicina podría ser parte de lo que estamos haciendo en ciudades inteligentes. Ya tenemos las diferentes arquitecturas de esa red neuronal. Bien, aquí están todos los resultados que se obtuvieron de ese entrenamiento como tal. Entonces nosotros tenemos esta tabla, pues obviamente el número de redes, ¿cierto? Un número, el arreglo como tal. El segundo son el número de neuronas, por ejemplo, el primero que es 1, 1, pues tendrá 2 neuronas, y aquí está el error cuadrático medio, MSE, ¿cierto? Que nos daría 0,221. Está obviamente en la mitad, pues lo que queremos nosotros investigar, pues tenemos los mínimos y los máximos entre los cuales se está desempeñando, y obviamente al final pues está la parte de regresión. En amarillo pues está subrayado las que mejor resultado dio. Entonces podemos tener, por ejemplo, un arreglo 1-1, un arreglo 5-1, un arreglo 10-1, un arreglo 1-1, pues que ya serían de tres dimensiones, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, pues todos nosotros encontramos eso. Entonces, por ejemplo, la que está en amarillo 5-1 fue la que mejor resultado dio, donde tenemos que serían más o menos 36 pacientes de 100 pacientes que se están observando. No quiere decir, obviamente, que si yo hago un mal diagnóstico entre 100 pacientes, digo que 36 tienen retinopatía, pues también puede existir un error, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que esa es la forma de entrenar la red para tratar de ver cómo se comporta. Simplemente es una aplicación como tal. La idea es más adelante tener mucha mayor cantidad de neuronas y como tal, pues para poderlas entrenar. Por ejemplo, esta es entre los que tenemos de 3 dimensiones. Tenemos 1, 1, 1, 5, 1, 1, ¿cierto? 5, 1, 1 me da 7 neuronas, y tenemos que, como tal, la media está en 35. Entonces, por eso lo destacamos. Entre 10, 10, 10, 1, que ya es de 4, si nosotros sumamos 10 más 10 más 1, me da 31, 31 neuronas, y por lo tanto, pues la media estaría en 34. Y por último, entre estas, pues destacamos, aquí tenemos 37, 36, 35, 34, entonces esta 34 fue la que mejor resultado nos dio. Y esto es lo que nosotros podemos mostrar aquí en los histogramas para poder determinar, pues, dónde está esa media. Entonces aquí lo podemos ver que esta media está en 36 con el arreglo 5.1 que lo sacamos de aquí de la gráfica. Luego tenemos el ARC, el 10-10-10-1, pues que aquí vemos que está en 34, que está el histograma aquí de la mitad, y los diferentes histogramas relacionados con eso. ¿Qué ocurre? Que recuerden que cuando nosotros estamos entrenando una red neuronal, pues tenemos que tener diferentes entradas, pues para excitar la red neuronal. Entonces, por eso es que aquí estamos hablando con una función traigda y la función de activación LOXIC, así que es, digamos, de las que más se utilizan. Aquí tenemos otro resultado, pues que tiene que ver con esta arquitectura, o sea, que se modificó la arquitectura y se aplicó una función de activación TAC-SIC,
el anterior era el LOXIC, esta TANSIC, que son las dos que más se utilizan aquí. Y encontramos también, pues entonces tenemos 1, 2 neuronas. La media está en 40, ¿sí? El mínimo 30 y el máximo 50. Y la regresión está en 0,445. Y de eso observamos todas las posiciones y vemos que el tamaño 5,1, pues que son 6 neuronas, nos da un buen rendimiento, pues que serán 32. Quiere decir que esos 100 pacientes, 32 tendrían, de acuerdo a ese entrenamiento que estamos haciendo de nuestra red neuronal, pues las características para sufrir de esa retinopatía ocular. Y si tenemos una dimensión 10-10-1 de 3, entonces tenemos 21 neuronas, que es la última que está en amarillo, y nos da una media de 33, que es lo que estamos mostrando acá como tal, los histogramas que están sacados aquí de esa tabla número 6. Luego hicimos otra simulación, pues donde utilizamos la función de activación y donde encontramos efectivamente que aquí tenemos que con 6 neuronas en amarillo, está allí destacado, pues tenemos que la media está en 32 con una regresión de 0,441 y con un arreglo de 10-10-1, pues tenemos que 21 neuronas, que son bastantes, ¿cierto? Y nos daría que la media estaría en 33. O sea, quiere decir que si yo utilizo 21 neuronas con respecto a 6, pues prefiero entrenar 6 que entrenar 21 porque la de 6 me va a dar un desempeño mucho mejor, ¿no? A eso se refiere acá. Lo mismo, esta es otra arquitectura con el método de entrenamiento TrainLM y una función de activación LogSeq que nos permite a nosotros encontrar que el de mejor desempeño, pues tenemos 3 de 30, pero escogemos la 31, pues que nos da 31 neuronas y tiene una regresión de 0,949, entonces por lo tanto es bastante buena y digamos que esta es la que se escoge. Y en la tabla número 8, pues destacamos la que nos da un error cuadrático de validación de 45, obviamente pues es la que estamos mostrando acá, que es una arquitectura 31, que son 31 neuronas y que por lo tanto nos da este histograma, y aquí podemos ver en el histograma pues el valor específico a esta media acá. Y por último, pues lo que se hace es pues que se revisa efectivamente cómo se están utilizando pues con 4 capas ocultas, ¿cierto? El número de neuronas, el entrenamiento como tal, el training y el de validación, y obviamente por más de que nosotros aumentemos el número de neuronas, pues va a haber en algún momento pues la función se va a volver estable, ¿no? Si la ven ahí. Entonces, por más de que yo tenga, aquí vemos el eje de las neuronas, por ejemplo, aquí estaremos en 90, pero si ustedes se dan cuenta, prácticamente se comporta lo mismo que tener 20 neuronas hacia acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que por más de que yo coloque neuronas, no quiere decir que el sistema se va a comportar igual. Y además que si yo coloco muchísimas neuronas, pues voy a necesitar un poder de cómputo mucho más alto para poder procesar toda esta información. ¿Cuál es la idea? Que yo pueda utilizar estos dispositivos y más dispositivos, por ejemplo, como dispositivos embebidos, como el SP32, que tiene una memoria pequeña además para poder hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, no solamente para esto, sino por ejemplo, para procesamiento de imágenes. Procesamiento de imágenes, por ejemplo, que pueden utilizarse en ciudades inteligentes para el tema de la delincuencia, que rápidamente, sin necesidad de tener un computador instalado en un poste, pues pueda tener un dispositivo muy pequeño que permita, de acuerdo a ciertas imágenes, poder describir a algunas personas y poder clasificar si efectivamente la persona es delincuente o no. Igual, no aquí otra arquitectura pues para la capa oculta, pues utilizando ahora el método de entrenamiento TrainGD, y igual, entonces como podemos apreciar, pues por más número de neuronas, pues el comportamiento como tal, ¿cierto? En este caso, el porcentaje de error, pues va a estar en esta parte, ¿no? Entonces aquí estamos con más o menos aproximadamente 10 neuronas y por aquí estaremos en 40. Entonces vemos unas pequeñas concavidades que pues permiten verificar cómo se entrenó. Bueno, las conclusiones, pues básicamente, pues obviamente que al utilizar estas redes neuronales, pues podemos nosotros poder utilizar o hacer el reconocimiento de patrones, lo que decía hace un momento, para poder identificar y clasificar esos casos relacionados, por ejemplo, con la retinopatía diabética mediante la telemedicina como caso de éxito para ciudades inteligentes. El otro aspecto es que dentro de todos los métodos que se probaron en MATLAB, pues el método de Leeuwenhoek permitió clasificar mucho mejor los casos expuestos de esta retinopatía diabética, y obviamente pues en algunas ocasiones pues se puede ver que se entrenaban muy rápidamente las neuronas, pero se podían producir demasiados errores de validación, lo que decía yo hace un momento, tener 40 pacientes, como ustedes lo vieron en las tablas, en algunos estamos en 30, en otros estamos en 20 y algo, y en otros estamos ya en 40, entonces no es posible que a mí me den 26 en una con menos neuronas
y en otra que tiene mayor cantidad de neuronas estemos en 40. Entonces, depende de los casos que nosotros utilicemos allí. Entonces, esos son los errores de validación que se pueden dar. En Colombia, pues la idea es aplicar esto porque pues nosotros estamos en Bogotá y en las grandes capitales y aquí digamos que los equipos que existen para poder diagnosticar diferentes aspectos, pues los tenemos a la mano, pero en ciudades remotas, ¿cierto? Donde pues en la parte rural pues las personas no pueden acceder a esto. Entonces, como a través de la telemedicina, ¿cierto? Y con los médicos que están acá, con los equipos y demás, puedan tomar fotos de los ojos y poderlas procesar e inclusive utilizar estas redes neuronales para poder hacer este tipo de cosas. Bueno, eso sería todo. No sé si de pronto hay alguna pregunta. Sí, claro, por eso se decía que se hacen análisis en AM y en FM, ¿no? Porque, o sea, yo puedo tomar una imagen, ¿cierto? Ustedes saben que por procesamiento digital de imágenes y de acuerdo al número de píxeles, pues yo también puedo tener, obviamente, si la imagen es más nítida, el sistema como tal va a poder analizar, igual que lo que sucede con el cáncer, ¿no? Entonces yo puedo tomar una imagen en blanco y negro y de acuerdo a los tumores que se van a representar de algún color, al ser procesado, pues efectivamente me puede dar a mí un buen reconocimiento. Y hace parte de las 19 entradas que se están analizando allí. O sea, porque aquí lo que decía al principio, pues los pacientes simplemente le miran el ojo y si le ven esas venitas rojas, y si la persona sufre de diabetes, pues muy posiblemente más adelante va a poder sufrir de una ceguera como tal, ¿sí? Entonces, es lo que se trata es de evitar que el paciente más adelante, pues ya cuando esté ciego no se puede hacer nada, ¿sí? Con las técnicas que vimos nosotros, con tratamiento utilizando láser o hasta cambiando el vitrio del ojo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, me parece que este es un tema bastante interesante y que realmente toca muchos campos del saber. Es muy importante saber que desde la perspectiva de la ingeniería, pues ustedes están incursionando en el campo de la medicina. Mi pregunta ¿es posible, por ejemplo, a través de un sistema de estos, medir, por ejemplo, una reacción neurótica o un tipo de comportamiento a través de utilizando este tipo de sistemas? Gracias. Sí, hay un profesor que está haciendo un trabajo muy importante porque esto depende del número de entradas, ¿no? O sea, entre mayor cantidad de información nosotros tengamos acerca del problema, pues se puede analizar, se puede hacer en los entrenamientos y que efectivamente el resultado me permita a mí o no saber si el paciente sufre de algún tipo de problema. Obviamente esto se aplica en muchos campos del conocimiento, no solamente es para reconocimiento de imágenes o de patrones, sino también de acuerdo a las entradas que estén alimentándose en la red neuronal. Y entonces tengo una contrapregunta, una pregunta adicional. Entonces también yo podría saber, por ejemplo, hasta dónde por ejemplo, un niño si tiene capacidad de tener cierta habilidad neuronal o inteligencia o tipo de eso, o ese tipo de cosas con Sí, estos claro, estudios. lo que, es lo que decimos acá, caracterizar el sistema, ¿no? ¿Qué es lo que no hacemos? Simplemente aquí decimos si está bien o está mal. Perdón, es que no sé si esto. Aquí está, mire, acceder los datos y prepararlos, ¿no? Porque no todos los datos nos sirven, tenemos que hacer ciertas linealizaciones de los datos, cierta normalización de los datos para poderlos aplicar. Crear la red neuronal, ¿cierto? Configurar las entradas y salidas de la red. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito realmente saber acerca del resultado que quiero? Entonces, por ejemplo, un niño que es inquieto, que es despierto, que si lo pone a hacer ciertos tipos de razonamiento con respecto a otros estudiantes, pues el muchacho está en capacidad de resolver más rápidamente un problema. Y de esa manera, pues podemos saber si este muchacho efectivamente pues tiene una capacidad superior a otros niños pues para poder razonar. Eso, Rincón. Bueno, dentro del grupo sí, es que curiosamente el grupo, bueno, cuando se fundó el grupo empezamos con electrónica, luego empezamos a trabajar en networking, redes. Pues, hoy en día si usted no trabaja en red, así sea a nivel social, usted trabaja aislado, pues no puede hacer nada. Entonces, obviamente la sociedad implica que trabajemos en red. Luego empezó el grupo a trabajar temas de software, ¿sí? Entonces
Luego empezamos a trabajar temas, bueno, ¿y dónde aplicamos todo esto? Porque a lo largo del tiempo, pues ya tenemos temas de electrónica, desarrollos de electrónica, tenemos desarrollos de software, ¿dónde lo vamos a aplicar? Uno de los campos, como les decía, es el tema de los satélites, ¿no? Es muy interesante porque usted, por ejemplo, ahí tenemos también un proyecto que tiene que ver con CANSAT, que son satélites que construyen latas de cerveza y que se aplican en los estudiantes de bachillerato para impulsar que estos estudiantes pues empiecen a mirar que la física que vemos allí no es aburrida, que puede ser algo divertido, la programación, ¿sí? Y nomás coger los satélites y lanzarlos, así sea en un dron o de una altura o lo que sea, o en globos aerostáticos, pues eso hace que hayan concursos y demás cosas, entonces que la gente se motive a eso. Ahora bien, dentro de la pregunta que hace el profesor, bueno, ¿cómo lo están integrando? Resulta que nosotros hemos ganado en el grupo de investigación dos proyectos que tienen que ver con telemedicina. Inclusive tenemos ahorita en San Vicente del Caguán, que nos ganamos con mis ciencias y tiene que ver con esto. Pero ellos quieren es un portal. Ellos quieren un portal donde a través de un radioenlace, porque bueno, como les decía, yo también trabajo redes inalámbricas, y hice muchos proyectos de redes inalámbricas, inclusive cuando terminé mi carrera trabajé mucho tiempo instalando redes inalámbricas. Y me tocó subirme a diferentes cerros, Cerro Neiva, Mahoma, Guática, un montón de cerros a instalar equipos allá. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues, para ellos llevar esa señal como tal, pues desde San Vicente de Caguán hasta Florencia, pues no es fácil. Entonces toca triangular, por ejemplo, con Cerro Neiva, o sea, irnos hasta Neiva y triangular en una torre y llegar con la señal allá. Eso ya se hizo el estudio, ya lo hicimos, y ahorita se está desarrollando la aplicación. Entonces, el portal de telemedicina para que los médicos que estén en Florencia sin tener que ir a San Vicente del Caguán porque es bastante alejado, 2 o 3 horas, pues para ellos, entonces se pierden 3 horas en trocha que podrían utilizar esas 3 horas para diagnosticar a los pacientes. Entonces está haciendo ese portal y como les venía diciendo, pues hemos tenido varios proyectos que nos han hecho integrar estas cosas. Inclusive el modelo que está planteando MinCiencias en este momento es un modelo que quiere que se integren muchas cosas, energías limpias. Entonces también aquí lo que mostrábamos hace un momento, de lo que están haciendo en Ámsterdam, en Holanda, pues se está integrando no solamente esto simplemente, eso son como 5 o 6 páginas que tienen ellos allí de proyectos que están haciendo como tal de ciudades inteligentes. Entonces está el de detección de las personas por medio de cámaras, inclusive en China también, si usted va a China se da cuenta que hay una cantidad de cámaras que están tomándole fotos y que efectivamente están revisando qué está haciendo la persona, ¿no? Entonces por eso los niveles de delincuencia se disminuyen bastante. Y bueno, temas de energías limpias, temas que tienen que ver pues obviamente con el tema de networking, de redes, bueno, hay una cantidad de proyectos interesantes, que es lo que nos ha llevado a nosotros pues a integrar este tipo de cosas, ¿no? También nosotros estamos trabajando en otro proyecto que tiene que ver con los medidores inteligentes de energía y estamos trabajando en un proyecto con una gente de España pues que a través de estos análisis usted puede saber cuántas personas viven en una casa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienen ducha eléctrica, los picos de corriente, pues van a decir, bueno, se utilizó en tal horario y ciertas entradas, pues yo puedo saber cuántas personas están allí. Entonces hay muchas aplicaciones que integran lo que es la inteligencia artificial, ¿cierto? El análisis de datos y dónde se pueden aplicar. Bueno, muchas gracias. Listo. Nosotros tomamos unos datos, no, estos datos los tomamos de una universidad en Estados Unidos, que curiosamente utiliza los datos de acá de Colombia, porque cuando uno entra al departamento de estadística del DANE, pues los datos que se tienen no sirven a nosotros para eso. Entonces digamos que en ningún momento estamos mostrando datos específicos como tal de las personas, simplemente estamos mostrando datos genéricos de lo que hemos encontrado. Pues los pasos son, obviamente, primero pues hay que hacer todo, es todo un ecosistema, porque esto, digamos que los datos se obtendrían de primera medida obviamente, de los especialistas que están revisando estos casos, que efectivamente eso se documente en una base de datos que no sea solamente de las EPS, que son públicas o las que son privadas, sino que sea como tal, pues, un open data, ¿cierto? Donde todos estos datos lleguen allí depurados y que sean confiables. Una vez que se tengan todo este tipo de datos, pues nosotros tenemos que ir a través de las universidades o de donde se estén haciendo temas de investigación, empezar estos diferentes análisis para luego a través de la Secretaría de Salud
o demás entes similares, se permita crear una política en la cual pues se pueda utilizar este tipo de cosas. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por asistir.